¿Quién como Dios? Nadie como Dios. San Miguel es considerado como un ángel de protección que ha sido siempre leal y obediente a Dios. Su nombre de origen hebreo significa ¿quién como Dios? Pregunta retórica que el mismo arcángel utilizó como respuesta a Satanás cuando éste, en medio del combate, jactanciosamente dijo: ¿quién como yo? San Miguel Arcángel respondió: ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Glorioso príncipe de los ejércitos celestiales, San Miguel Arcángel, defiéndenos en el combate contra los principados y las potestades, contra los caudillos de estas tinieblas del mundo, contra los espíritus malignos esparcidos en los aires para la perdición de las almas. Ven en auxilio de los hombres y mujeres que Dios hizo a su imagen y semejanza y rescató a gran precio de la tiranía del demonio. A ti venera la Iglesia como su guardián y patrono. A ti confió el Señor las almas redimidas para colocarlas en el sitio de la suprema felicidad. Ruega, pues, al Dios de la paz para que aplaste al demonio bajo nuestros pies, quitándole todo poder para retener cautivos a los hombres y hacer daño a la Iglesia. Pon nuestras oraciones bajo la mirada del Altísimo, a fin de que desciendan cuanto antes sobre nosotros las misericordias del Señor, y sujeta al dragón, aquella antigua serpiente que es el diablo y Satanás, para precipitarlo y encadenarlo a los abismos, de manera que no pueda nunca más seducir las naciones. Así sea. Primera corona. Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7 al 9. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Ave María Purísima, sin pecado concebida, hija de San Joaquín y Santa Ana, María Santísima. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. 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 Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Huid poderes malignos. Venció Cristo el Señor. Segunda corona. Judas, capítulo 1, versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: El Señor te reprenda.
Ave María Purísima, sin pecado concebida. hija de San Joaquín y Santa Ana, María Santísima. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. 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 Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Huid poderes malignos. Venció Cristo el Señor. Tercera corona. Éxodo 23:20. He aquí, yo enviaré un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado. Sé prudente delante de él y obedece su voz. No seas rebelde contra él, pues no perdonará vuestra rebelión, porque en él está mi nombre. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hija de San Joaquín y Santa Ana, María Santísima. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. 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 Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Huid poderes malignos. Venció Cristo el Señor. Cuarta corona. Éxodo 3, versículos 2 al 6. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Y Moisés miró, y he aquí, la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hija de San Joaquín y Santa Ana, María Santísima. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. 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 Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Huid poderes malignos. Venció Cristo el Señor. Quinta corona. Éxodo 23:20. Y he aquí, yo enviaré un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hija de San Joaquín y Santa Ana, María Santísima. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. 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 Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio,
ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Huid, poderes malignos. Venció Cristo el Señor. Muy glorioso Arcángel San Miguel, jefe y príncipe de las armadas celestiales, guardián de las almas, vencedor de los espíritus rebeldes, favorito de la casa real de Dios, nuestro admirable guía después de Jesucristo, tú, cuya única excelencia y virtud son más que eminentes, dígnate librarnos de todos los males a nosotros que recurrimos con total confianza a ti, y haz que por tu incomparable protección avancemos cada día en la fidelidad del servicio a Dios. Ruega por nosotros, oh bienaventurado San Miguel, príncipe de la Iglesia de Jesucristo, para que podamos ser dignos de sus promesas. Amén. Oración final. Dios eterno y poderoso, que por un prodigio de bondad y misericordia, por la salvación común de los hombres, elegiste como príncipe de tu iglesia al muy glorioso Arcángel San Miguel. Haznos dignos, te lo suplicamos, de ser librados por su cuidadosa protección de todos nuestros enemigos, para que en el momento de nuestra muerte ninguno de ellos pueda inquietarnos. Que nos sea concedido ser introducidos por Él en la presencia de tu potencia y augusta majestad. Amén. Hermanos, ¿les gustaría recibir bendiciones en la Eucaristía diaria, el Santo Rosario y los grupos de oración? Solo tienes que dar clic en el botón rojo que dice suscribirte y activar la campanita. Así, de manera automática, comenzarás a ser parte de esta hermosa familia virtual y estarás en nuestras oraciones diarias para que recibas toda clase de bendiciones. Si te gusta el video, déjanos tu like o la manito y compártelo con tus seres amados. De esta manera, estarás haciendo parte de esta hermosa misión evangelizadora.